¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a una sesión más y el día de hoy nos acompaña el profesor Wilfrido Enrique Barrera Landeta con el tema de la noción de posesión de riquezas en la mística judía. Los invitamos a todos a suscribirse a nuestro canal de YouTube de Cábala para Todos, en donde todas estas sesiones son grabadas y posteriormente enviadas a este canal, el cual es gratuito, y ustedes pueden ver todo este contenido en cualquier momento. Pues bueno, adelante, profesor, lo escuchamos. Muy bien, gracias por la asistencia, por llegar temprano, por estar con nosotros. Siempre la, un saludo fraternal desde la Ciudad de México para seguir continuando con respecto a nuestras reflexiones y la cábala, hasta dónde podríamos nosotros establecer todo el trabajo. Vamos a llevar a cabo ahora lo que es la noción de posesión en la mística hebrea. Pero vamos también a trabajar, ya saben, mi nombre es Wilfredo Enrique Barrera Landeta, como lo comentaron, Suprema Orden del Acuario, línea solar. Pertenecemos al Sendero Iniciático de Ciencias Sagradas y pues es el que nos reúne a todos los senderos iniciáticos, es el Colegio Internacional de Cábala de Becut. Vamos a hablar de la mística. ¿Qué es la mística? Porque hay un momento en el cual nosotros decidimos de alguna manera empezar a trabajar el sentido de la espiritualidad y puede ser que ahí exista una confusión. La mística, una persona mística, una persona que alcanza esa parte del misterio, del misticismo, es una persona muy profunda. No quiere decir que no tenga los pies en la tierra. Los místicos son personas tan profundas tan demasiado profundas, que pueden darse cuenta por intuición. Nosotros todavía utilizamos la razón, pero el paso hacia la espiritualidad sería la intuición. Y ahí es donde la mística entra de lleno. Entonces, el proceso de trabajo con la mística tiene que ver todo un desarrollo de la situación en la cual se está aclarando la, las riquezas. Esto tiene que ver con la casa número 2 de la astrología de nuestra carta natal. La casa uno tiene que ver con el yo personal, en la individualidad, el soy yo. Y luego la segunda casa son las posesiones. Esta noción de posesión no es que un espíritu entre en otro, no, esta es una posesión de riquezas, una posición en la cual se está ascribiendo a a una situación básica. Y entonces tiene que ver un fenómeno de esa posesión que es a veces inconsciente. Y ahí tienen ustedes el principio. Amasar posesiones no es un término técnico específico ni una práctica central en la mística hebrea de la Cábala, la cual se enfoca primariamente en la esencia de Dios, la creación de la Torá, la ley y la relación espiritual entre Dios e Israel, pero también es Dios y todos los seres humanos. Aquí, bueno, estamos hablando de situaciones que tienen que ver mucho con respecto a la necesidad que tienen todos los seres humanos de encontrarse con algo. ¿Cómo poseo un ser que está lejos de mi ser, un ser que no está en mi casa, que no está en mis actividades y que en algún momento puede ser que me encuentre o yo lo encuentre? Aquí es el trabajo que tenemos que hacer y una reflexión constante. ¿Cómo amasamos nosotros nuestras posesiones? Amasar posesiones en el sentido de las riquezas. Somos ricos porque tenemos
una casa o porque tenemos una forma de vivir o somos ricos porque tenemos un intelecto que nos puede ayudar en muchos aspectos. ¿Cómo poseemos todo lo que nos rodea? Lo que tenemos nosotros, lo que adquirimos, lo que nos regalan, es parte de todo lo que nosotros estamos logrando en este avance. Nuestro avance no es nada más físico, sino también tiene que ver mucho con el alma. El alma es la que ocupa nuestro cuerpo, va creciendo el cuerpo, el alma es una esencia, pero también el cuerpo es una presencia, es una sustancia. Entonces, imaginen ustedes que tienen una tía, tenían una tía cuando eran pequeñitas, pequeñitos, y hay un momento en el cual regresa la tía, se fue al extranjero y regresa a la edad que tienen ustedes en este momento y pregunta a quienes viven con ustedes, papá, mamá, ¿es la niña, es el niño que jugaba con nosotros, es el niño, la niña que hacía eh, travesuras, que comía, que brincaba, y la mamá, el papá, la tía, quienes creció con ustedes, dice, sí, es la misma. ¿Qué es lo mismo? ¿La esencia o la sustancia del cuerpo o la esencia? ¿Cómo podríamos nosotros comprender en este caso qué es lo mismo? Porque va creciendo, no son los mismos niños, las mismas niñas, pero suponemos que allí está el sentido de la posesión. ¿Qué es aquello que yo estoy logrando en mi avance, en mi incorporación como una sugerencia para lograr una presencia y también una ausencia, porque en algún momento nos ausentamos de donde estamos para estar presentes en otro lugar? A esto es a lo que se refiere ese fenómeno de la posesión del inconsciente, porque inconscientemente nosotros estamos constantemente poseyendo o teniendo posesión de lo material, pero también tenemos posesión de lo intelectual, todo lo que leemos, todo lo que vamos pensando, del proceso, seamos profesionistas o no, de todas maneras o de todos modos, tenemos una posesión que es lo que nosotros pensamos y con base a eso que pensamos lo vamos a transmitir o lo vamos a realizar. Entonces, eso es a lo que se refiere esta parte que tenemos en este momento. La imagen que les pongo es una imagen que no es nada más por, por poner una imagen. Tiene mucho que ver con el sentido de la cábala, el fenómeno de la posesión, porque son lugares riquísimos en muchos aspectos, no nada más en lo físico, sino también en lo emocional, en lo mental, en lo espiritual, en nuestras relaciones. Y aquí viene algo que también tenemos que aclarar. Cuando nosotros poseemos una relación o tenemos una relación, queremos poseerla para nosotros. Mi amiga, mi amigo, mi esposa, mi novio, mi novia, mi hermano, el mí, que es muy natural, parte de la naturaleza del ser humano tiene que ver con esa espiritualidad, pero también parte de nosotros es que tengamos que cambiar. En este sentido, Kabbalah es todo. Entonces, ¿cómo hacemos? Podríamos nosotros explicar el hermano mayor, el muy sublime hermano mayor de Maestro Estrada, José Manuel Estrada Vázquez, nos decía que somos lo que tenemos porque tenemos por lo que somos.
O sea, estamos limitados a una forma de vivir, a una forma de ser, a una forma de sociedad, a una forma de trabajo, a una forma de pensamiento. Todo esto es parte de esa posición. Entonces, somos eso. Aquí lo importante de estudiar la cábala, de platicar con respecto a todas estos trabajos que estamos haciendo, es principalmente cambiar mínimo algo para que tengamos un resultado diferente. Queremos tener resultados buenos, diferentes a lo que hemos estado trabajando y no cambiamos la tónica con la cual estamos haciendo esos mismos resultados. Hay que cambiarle, hay que buscar entonces la forma que nosotros tenemos en el sentido de realizarnos a través de lo que hacemos, de nuestras limitaciones, es cambiar cada vez a un estado de conciencia diferente. Quiero tener un estado de conciencia diferente, tengo que hacer un cambio de lo que normalmente hago para que eso surta efecto, ¿no? Einstein decía, quiero que mis resultados sean diferentes a los anteriores. ¿Cuáles son los pasos matemáticos o físicos que estoy trabajando en en esa singularidad para poder entender que tengo que hacer cambios en esas actividades, en esas proyecciones para que mis resultados sean diferentes? Lo mismo tendríamos que hacer toda nuestra vida, estar cambiando constantemente. Si me está sucediendo ciertos aspectos, algunos me están sucediendo muy difíciles, ¿qué estoy haciendo para que me sucedan? No que me están haciendo, porque yo soy el que me estoy metiendo en los lugares donde no tengo que meterme. Entonces hay que cambiar esa tónica para poder entender que lo que estoy haciendo va a tener unos resultados diferentes porque ya cambié ese estado de conciencia. Y eso es la intuición, intuyo que puedo hacer toda la mejoría para poder establecer un tipo de vida muy diferente a lo que he estado viviendo, a lo que he estado logrando en este avance. Finalmente, claro, vamos a encontrarnos con que sí hay una situación en la cual la mística hebrea, como dice ahí, al igual que el judaísmo normativo, tiene mucho que ver con la no promoción de la acumulación material como un fin espiritual. Aquí el sentido es la situación espiritual. No tenemos que acumular material para poder alcanzar una espiritualidad. Lo que necesitamos es alcanzar algo diferente para que nuestro sentido espiritual pueda fluir de una manera también diferente. Entonces allí es donde nosotros tenemos que constatar qué tanto hemos logrado en nuestro avance. Y esa es una de las reflexiones que les invitamos que hagan por parte de la escuela de Cábala, constantemente estar observándose con los detalles y preguntarse por qué me está sucediendo esto normalmente, constantemente, si yo no soy el que lo estoy haciendo, claro, me lo están haciendo otras personas, claro, no es así. Estoy llevando cierta forma de vivencia, ciertas formas que mi experiencia ha tenido y que los estoy redondando para poder establecer de que si en efecto no estoy logrando resultados que me van a ayudar a cambiar por el sentido de que realmente no es lo que yo estoy logrando encontrar, sino me estoy llegando a un círculo vicioso. El objetivo aquí es que no hagamos ese círculo vicioso. Por ejemplo, alguien habla una, habla con respecto a un viaje y no explica a dónde va, pero todos suponemos de que como a nosotros nos interesa salir de viaje a cierto lugar, vamos a ir a ese lugar porque esa persona
habló de un viaje a un lugar. Entonces dijimos, ah, pues está hablando de la zona maya, o está hablando de Monterrey, o de algún lugar que yo quiero estar, porque supongo, dijo, vaya a salir un viaje y para mí es allá, salir a ese lugar que quiero. Cuando constato después de que no es así, el viaje del cual esta persona estaba hablando era a un lugar muy cercano y no a donde yo estaba pensando. ¿Qué es lo que pasó allí? Que me confundí, que empecé a darme por mi razonamiento a la tarea de que se va a cumplir lo que yo quiero, porque así es. Y es el trabajo que debemos hacer para poder desarrollarnos en mejores oportunidades, mejores aspectos, es empezar a intuir. Y la intuición nos lleva a esto. No promueve, en este caso, la mística judía o la mística hebrea, la espiritualidad por medio de la acumulación material. ¿Qué es lo que hace? Pues enfatiza la moderación, la caridad, que se le nombra tzedakah, el uso ético de la riqueza y el cumplimiento de los mandamientos, el mitzvot, o sea, todo este proceso, que nosotros le llamaríamos el tikkun. El tikkun es algo así como reestructurarse, como una reestructuración constante. Quiero resultados diferentes a los que normalmente tengo que hacer algo que cambie esa parte. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Finalmente, tengo una constante choque con mi pareja, es por una razón lógica. Estoy haciendo lo mismo para lograr ese choque. ¿Qué debo de hacer? Cambiar. Darme cuenta que puede ser un detalle, puede ser el que se molesta por alguna actitud mía, y entonces ya establecí un resultado diferente, el que yo quería. Si no quiero hacer un cambio, quiere decir que no estoy amando a esa persona, que no la estoy aceptando como es, tal como es. Y Disculpe, entonces aquí profesor. va, sí, Perdón, antes de cambiar de tema, tenemos una pregunta por parte de Eva Cervantes. Dice, creo que esta mística hebrea choca con muchos grupos judíos que sí tienen acumulación de riqueza material, ¿no es así? así es. La mística hebrea no quiere decir que todos los judíos sean místicos, como el cristianismo, ¿no? El cristianismo místico no quiere decir que todos los que son cristianos tengan esa parte mística crística. Sí, en efecto, los judíos amasan mucha riqueza, los árabes igual, los rusos, los norteamericanos, todos amasan sus posesiones, se amasan en lo material, pero el místico amasa la experiencia, amasa lo espiritual. El místico no es lo mismo que todos los demás hebreos, el místico hebreo. El cristiano místico no es lo mismo que el cristiano normal. El cristiano místico tiende a tener resultados muy específicos con respecto a sus actitudes, hábitos, costumbres, a la situación, al sentido y significado de la vida. Y entonces a eso se refiere la mística hebrea, no poseer por medios materiales para llegar a lo espiritual, sino que sí se tienen los medios, porque no vamos a estar en pañales o sin ropa y sin comer. Debe tener una casa, debe tenerse. Si le llega la cuestión material, el dinero está bien, pero no es ese el fin. El fin en la mística hebrea es comprender la naturaleza y seguir adelante. Puede tener mucha riqueza material, pero eso no quiere decir que por esa riqueza material no deje de ser místico.
hay místicos que tienen mucho dinero, pero que ya se dan a la vida, empiezan a responder a la naturaleza tal como es. Entonces estamos dándonos cuenta de que sí hay personas que dan dinero, apoyan, altruistas que nos están ayudando en algún momento, o también personas que dan sus conferencias, sus pláticas. Podemos encontrar mucha gente que tiene mucho dinero y sin embargo está siempre cuestionando el por qué la ética, el por qué la moral, el por qué la falta de libertad, el por qué la violencia intrafamiliar. Y entonces estamos dándonos cuenta que el místico no está a solas consigo mismo interno, sino también está en lo externo, está dándose cuenta del mundo tal como es. Entonces, sí tienes razón, los hebreos, bueno, los judíos tienen mucho dinero, amasan dinero, pero estamos hablando de una mística hebrea que no tiene que ver nada con la sociedad o el contexto judío. ¿Está bien? ¿Se aclaró? ¿Verdad? Sí, refiere que todo Muchas bien. gracias. Adelante. Sí, Muchas ok, gracias. muy bien. Muy bien, gracias, gracias, Eva. Entonces, bueno, vamos a ir entendiendo cómo la clave de todo esto, ¿se acuerdan que todas las pláticas que hemos tenido tiene mucho que ver con el árbol de la vida como un aspecto que nos va a ayudar a entender un proyecto de trabajo? El árbol de la vida es la parte mística hebrea que se toca con la finalidad de poder proyectar todo el proceso que nosotros necesitamos para alcanzar a entender esa mística. No quiere Profesor, decir que porque sí. ay, perdón, no lo terminé, no dejé que terminara la idea. Es que hay otra pregunta relacionada con el tema. ¿Desea terminar la idea o muestro la pregunta? No, sí, la pregunta, no, no hay problema, adelante. Gracias. Sí, es por parte de Irma Valencia y dice, entonces, en ese sentido, ¿la mayoría de las religiones promueven lo mismo que la mística judía? A ver, otra vez. En ese sentido, entonces, ¿la mayoría de las religiones promueven lo mismo que la mística judía? O sea, así es. Todas las religiones tienen su propia forma de trabajo místico y tienen también su forma de poseer. La posesión no es mala, ¿sí, Irma? Poseer no es malo. Si yo poseo un suéter, poseo una computadora, no quiere decir que sea malo. La cuestión moral, la cuestión ética, es donde nosotros estamos dándonos cuenta del cambio. ¿Qué es lo que necesitamos? Que todo lo que tengo, ¿para qué lo tengo? Todo lo que he logrado, ¿para qué lo he logrado? Para estar en una vida holgada, una vida clara en todo, que no me falte nada. Eso está bien. No quiere decir que porque sea mística la persona ya se va a la pobreza y se pierda en una región infinita del mundo. No, a eso no se refiere la mística hebrea, ni la mística católica, la mística cristiana, la maometana. Se refiere más bien la mística a la profundidad en la cual, por intuición, por el trabajo que se hace constante, se logran resultados cada vez mejor para poder alcanzar un estado de conciencia cada vez mejorado. Entonces, la mística hebrea nos va a decir ser mejores personas con tus posesiones, ser mejores personas. Si posees, da algo, no todo, pero da algo siempre. Y entonces se está limpiando a esto que se le llama la Shekinah. La Shekinah nos está limpiando, nos está ayudando constante. Llego con una persona que me pide una moneda, yo se la doy y le doy las gracias, porque esa moneda me está limpiando de muchos aspectos que yo tengo amasados, ahí se lo deposito sin ningún dolor, y entonces esta persona también va a limpiarse.
Ese es el aspecto de la mística. A ver, Irma está alzando su manita. Adelante. Sí, gracias. Buenas noches, profesor. Buenas Eh, noches. en este sentido, entonces, sería lo que no es ético, sería la acumulación. La acumulación irresponsable. La acumulación de hacerle daño a otras personas por acumular. Bueno. Si yo puedo acumular en el sentido de que logré un buen empleo y voy acumulando y voy haciendo inversiones, todo esto, excelente. Porque la mística hebrea nos está dando la oportunidad de amasar, pero con conciencia. Saber que no le hice daño a nadie para tener lo que tengo. Saber que logré esto que tengo gracias a todo el trabajo que he logrado. ¿De acuerdo, Irma? O sea, esa Sí, parte son claves, ¿no? Aspectos claves de lo que nosotros le llamamos posesión. sí, muchas ¿Está gracias, bien? maestro. Sí, gracias. O sea, lo que sucede es que es muy natural que tengamos, ¿no? No dejar así de decir, bueno, ya no voy a tener porque me voy a aventar a la mística, no. Hay personas que tienen muy poco dinero y son muy profundos. Hay personas que tienen muy poco dinero y están haciéndole daño a las personas. Hay personas que tienen mucho dinero y le hacen mucho daño a las personas, pero hay personas que tienen mucho dinero y que están dando, apoyando y que están buscando la manera de que fluya eso que están poseyendo, que esa es una de las claves, fluir, invertir para que otras personas también lo tengan y nosotros tener lo nuestro, seguir avanzando. Y esos son parte de los aspectos clave de la posesión. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Bien, profesor, gracias. ¿Sí? Bueno, vamos Todo en orden. entonces. Ujú. Gracias. Vamos a ver esta imagen. Desde que está uno en el vientre materno, vamos a encontrarnos con que hay una posesión que es natural. Esa posesión natural es mamá. ¿Sí? Tenemos a mamá, nos posee y la poseemos. Ahí comienza el sentido de la posesión. Claro que la madre va a hacer lo posible o lo imposible porque ese bebé que viene sea feliz, está siempre pensando. Lo más original es que una madre piense en que ese niño, esa niña que va a llegar, va a lograr avanzar en todos los sentidos de la vida. Puede ser que por la experiencia que tiene la madre, se dice es que yo quería otra vida para mí y ahora tengo este bebé y entonces empieza a ver otro tipo de aspecto. Esa también es parte de esa posesión, porque la madre va a querer de alguna manera sobresalir a su vida. Y entonces el niño o la niña va a resultar un caos en su vida porque no hay quien equilibre en la principal cuestión que se llama el amor. Ahí es donde nosotros tendríamos que empezar a trabajar. Vamos a hablar de lo que son las riquezas, que es una de las preocupaciones, es muy natural cuando hablamos de la mística hebrea con respecto a, a la posesión. Lo primero son las preguntas que ustedes hicieron. Entonces, es posible que esos que tienen tanto dinero y que son mala leche sean místicos, pues no. Una persona mística lo que tiene lo va a dar con mucho amor y sabe muy bien que hay una reinversión. La naturaleza dice, ayudaste a tu hermano, a tu hermana, a esta persona que apareció en tu vida, ahora yo te ayudo de otra forma.
no de la misma manera, puede ser de otra. Entonces aquí los aspectos clave de posesión tiene que ver con la riqueza y los recursos, es decir, se va a relacionar con los ingresos, como lo estamos contemplando, a nivel laboral, cómo los administramos y principalmente si nos beneficiamos de esos bienes materiales. Lo que tenemos, que es la parte espiritual, cuando hablamos del aspecto espiritual, es cómo me estoy relacionando con lo que tengo y de esto que tengo con otras relaciones, cómo me relaciono. En este caso, debe de haber siempre un equilibrio. Tengo, pero no en demasía, porque sé que mi empleo o lo que yo hago me está dando lo que necesito, pero yo quiero un poquito más. Entonces empiezo a hacer un cambio en mi vida. La mística hebrea no quiere decir que se vuelvan ricas haciéndole daño a alguien, sino se vuelven ricos buscando la manera de servir a la humanidad. Ese sería el aspecto místico de la cuestión hebrea, en riquezas y recursos, porque acá hablamos de los bienes materiales, pero también están los recursos humanos. Todos los seres humanos a nuestro alrededor necesitan también poseer y tener una formación o una información con respecto a lo que pueden hacer con todo lo que poseen y no perderlo en cierta forma. Están los valores personales también. Estos tienen mucho con respecto a lo que nosotros valoramos. ¿Qué es lo que más valoras? Ah, pues la familia. Perfecto. ¿Qué valoras de la familia? Otra persona. Valoro mis deseos, lo que yo deseo. ¿Qué valoras de los deseos? ¿Cuáles son para ti? O sea, cada persona tiene sus propios valores, sus principios, y con eso empieza a trabajar su vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quienes tienen mucho dinero, quienes tienen no mucho y quienes no tienen realmente, empezar a buscar cuáles son los deseos que nos han originado a caer en lo que estamos. Si no quiero tener los mismos resultados, tengo que hacer el cambio por los que llegan aquellos resultados que se hacen los, los nuevos. Entonces tiene que ver con la autoestima. ¿Qué es la autoestima? Algo muy profundo que se ha ido descubriendo paso a paso, la psicología, los centros de trabajo, las instituciones educativas, todos tienen una parte importante que se llama autoestima. Y por supuesto, va a relajarse o a hacer un reflejo, va a reflejarse la percepción que de lo que nosotros tenemos, de sí mismos, vamos a encontrar también una capacidad para valorarnos. ¿Cómo nos valoramos? ¿Realmente estamos valorándonos como debe de ser, como nosotros pensamos que es? ¿O alguien nos va a decir, estás actuando mal? Y otra persona nos va a decir, no está haciendo las cosas correctas. Otra no está adecuadamente haciendo su trabajo como ser humano. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que todo lo que fluye con nosotros mismos, esa capacidad de valorarnos, también tiene mucho que ver con la influencia directa de la atracción de abundancia. Hay muchas formas de alcanzar esa atracción. Los judíos nos pueden dar muestras muy profundas de cómo tomar los billetes y guardarlos desde lo más pequeño al más grande, o doblados, o tal vez de cabeza. Todo eso tiene que ver con energías, con vibración. Entonces, quiero tener posesiones, comienzo a vibrar como debe de ser en la forma adecuada para tener posesiones. ¿De qué tipo de posesiones quiero? De autoestima. No, 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 mejor de algo personal. O no, mejor de recursos que tengo. Y entonces vamos a encontrar claves
que son esas propuestas de posesión: riquezas y recursos, valores personales, la autoestima. Y claro, vamos a encontrarnos con los talentos y habilidades. ¿Qué habilidad tiene cada uno de ustedes? ¿Maneja bien la bicicleta? ¿Tal vez un instrumento musical? ¿Tal vez sabe comprar ropa? Entonces, hay muchas habilidades, muchos talentos que están en la vida constante, en alguna parte. Pero esas habilidades tienen que condensarse. ¿Cómo lo hacemos? A partir de estrategias. Entonces, las mismas estrategias nos van a llevar hacia esos talentos y habilidades que se tienen. Lo más original que puede suceder es que los talentos que tenemos o nuestras habilidades tienen mucho con respecto a los dones. Por eso estos se describen los dones, son aspectos claves. Los dones, las cualidades que poseemos para producir dinero y generar riqueza a través de nuestros propios talentos. Entonces aquí la trampa es que nosotros debemos producir dinero. ¿Sí? En este caso de Eva, la pregunta, pero en el sentido cabalístico, dicen, no, lo que tienes que saber hacer es cómo tus dones que tienes y tus cualidades las estás dejando a la proyección de otra persona y te va a pagar muy bien y vas a crecer, pero esa persona te está haciendo daño. ¿En qué? En que no logra articular todo lo que nosotros necesitamos articular. ¿Por qué? Porque no sabemos cuáles son nuestras habilidades. Y por supuesto, conociéndolas, si las conocemos bien, a todo lo que es una habilidad, ¿qué es lo que nos va a pasar en este caso? A encontrarnos con estrategias. Eso es la riqueza. A eso era la respuesta a Eva. La situación de la riqueza es cuando nosotros logramos una estrategia de acuerdo al talento que tenemos. Pero si siempre estamos sufriendo porque no tenemos dinero, porque no hay que comer o porque hay que pagar esto, aquello y no lo tenemos, es porque estamos haciendo lo mismo para caer en esto. Pero si queremos elevarnos, tener esas posesiones y lograr con ellas todo un aspecto revolucionario en el sentido espiritual, pues bienvenido, porque así debería de ser. Entonces, allí es donde nosotros vamos a estar trabajando esas reflexiones. Ustedes mientras están escuchando, están también haciendo sus apuntes y haciendo esquemas, la proyección de la síntesis o el resumen. Bien, y finalmente las posesiones. En este caso, nos vamos a encontrar cómo manifestamos lo que nosotros hemos logrado a través de que tal vez la ropa, tal vez un título colgado, tal vez una sensación de vivir mejor. Todo son posesiones, pero finalmente se va a manifestar como nosotros queremos que se manifieste o de acuerdo a la naturaleza con la cual estamos viviendo. Y por supuesto, tiene que ver la cuestión de las formas o de los trabajos que tuvimos anteriormente a este momento. Son aspectos que nos vamos a ir paso por paso para poder proyectar. Bien, vamos entonces a entrar en otro tipo de trabajo, ya no tan posesivo, tan místico, tan intelectual. Vamos a hacerlo de acuerdo a las experiencias que tengamos. Entonces, ahorita estoy presentando un tema que se llama la posesión y sus resultados. Imagínense cuál sería la situación de los resultados para podernos proyectar. Él tenemos un sentido de la vida. ¿Quién es?
Metatrón. Es San Miguel. Sí, Es el Es- arcángel Miguel, ¿no? así es, San Miguel Arcángel. ¿Qué tiene de características San Miguel Arcángel, Tiene la Carlota? balanza Ajá, como sirva. símbolo, la espada. Ujú. también lucha contra el mal, defiende. Sí. Ajá, muy bien. San Miguel Arcángel es muy importante. Se dice en la tónica cristiana, la teología cristiana, que San Miguel Arcángel recoge el alma cuando muere la persona, la recoge y se la deposita a la Virgen María, ¿no? Acuérdense que la Virgen María tuvo su ascensión. Sucede que San Miguel Arcángel no solamente es el que va a proteger, sino también nos va a decir en dónde estoy mal y en dónde estoy bien. San Miguel Arcángel en la mística judía es muy importante porque es uno de los arcángeles que puede hacer cambios en otro sentido. No sé si ustedes conozcan la leyenda de por qué hay ángeles caídos y hay ángeles que están en el cielo, en el paraíso. Se cuenta que en los apócrifos, lo estoy sacando de temática de los apócrifos, se cuenta que en el cielo, en un lugar esplendoroso, más allá del paraíso, estaban grupos de ángeles y había dos que nos estimaban, Luzbella o Luzbel y San Miguel Arcángel. No se aceptaban por muchas razones místicas en las cuales yo estoy haciendo algo que me está dañando, cambio mi manera de trabajo para que no me siga dañando. Entonces, esa es la postura. San Miguel Arcángel tiene muchos aspectos que el ser humano tiene, pero los ha perdido porque no los posee como son. Entonces vamos a ver qué sucede en el momento en que nosotros estamos realmente utilizando la ética de la riqueza. Y dicen, ¿cómo? La ética tiene su riqueza, ¿sí? Así es. La ética es básica. No solo la moral es la acción que tenemos nosotros con respecto a ciertos eventos de la naturaleza, pero la ética es aquella que conjuga todos los resultados de la moral para poder proyectar al alma. ¿De quién estamos hablando finalmente? Dicen los cabalistas del alma. El alma nunca se va a enfermar, son los cuerpos los que se enferman. El alma va a tener sus posesiones porque está purificándose, es el sendero de purificación para poder seguir evolucionando en otros sentidos. Entonces el alma está allí, apegada a lo que es la ley. Entonces el uso ético de la naturaleza tiene que ver con las posesiones materiales, sí y solo sí se consideran herramientas que deban usarse para servir a Dios y apoyar a la comunidad, que es de lo que les estoy hablando ahorita hace unos segundos. Tenemos que saber que tenemos posesiones, pero que podemos hacer un cambio en nuestra vida con la finalidad de proveer también nosotros y a la familia. No dejarlos ahí a ver qué pasa y hacer mis cosas personales. Todo es pegado, bien pegado. Entonces, en esta parte del uso de la ética de la riqueza, estamos hablando de las posiciones materiales que se van a considerar herramientas que deben usarse para servir a Dios y apoyar a la comunidad. ¿Qué era lo que pasaba con el arca de la alianza? Nadie podía tocarla, siempre estaba limpia. ¿Dudas? ¿Alguien que quiera preguntar? Yo tengo una duda, Sí, pero es adelante. respecto a la diapositiva anterior. Em, decía que estaba ligado lo que era el autoestima o el valor propio, algo así venía, con el grado de pertenencias que tenías. Entonces mi pregunta es,
Entre mayor, entre más, ahí viene en autoestima, entre más me valore, mayor van a ser las pertenencias que puedo llegar a tener y esas pertenencias serían materiales o el hecho de valorarme me daría más pertenencias personales, habilidades, posesiones. No me quedó muy claro. La cuestión de la autoestima tiene mucho que ver con esto principalmente. Logramos una percepción de lo que tenemos porque sabemos que nos está sirviendo. Entonces, a mí en este momento me sirve un celular. Entonces, con ese celular tiene una utilidad hacia mí, para mí. Esa utilidad es la que me va a dar la oportunidad de poder hablar, de poder dar mensajes, de poder encontrar un empleo, de poder encontrar amistades antiguas para poder reestructurar algo de mi vida. O sea, las cosas que tenemos son son porque tienen una utilidad para nosotros. Y entonces, en la cuestión de los aspectos clave de la posesión, la riqueza, los recursos, los valores, la autoestima, los talentos, habilidades, estrategias, las mismas posesiones, son las que nos están llevando de la mano para poder entender la vida tal como es, no como la imaginamos. Entonces allí sí tiene que ver mucho con respecto a lo que tengo para poderme proyectar con eso que tengo y seguir invirtiendo energía, dinero, muchos aspectos que diarios los estamos constantemente reciclando. Eso sería nosotros lo que tenemos como aspectos claro. Sí Ya, quedó entonces la ganancia no solamente sería riqueza económica, sino mucho más allá. así es. El Ya, objetivo es alcanzar el equilibrio. Mucha ya, riqueza económica, pero al mismo tiempo mucha riqueza espiritual. No están peleadas, pero tenemos poca riqueza material y tenemos mucha espiritualidad, mucho estado de conciencia. No nos está ayudando. Aquí lo que necesitamos es equilibrarnos con todo ese aspecto. ¿De ya. acuerdo? Muchísimas gracias, muy claro. A la orden, Irma, adelante. Levantó su manita. Gracias, no era con la pregunta esa de la autoestima. O sea, un Ujú. ejemplo puede ser de que, por ejemplo, una persona que tiene una baja autoestima no es capaz de ver sus valores, sus dones, sus cualidades. Así Siempre, es. generalmente se va hacia la polaridad negativa, ve todo de forma sombría y entonces ¿Sí? está en la carencia y se estanca allí, entonces no puede ir al otro extremo o al equilibrio, al centro, porque no se está Así es. valorando a sí mismo, no va a poder conseguir valores o posesiones por sí Exacto. mismo. Ujú. Gracias. Sí, a la orden, sí, efectivamente. Ya estamos reflexionando. El Ahora, objetivo de... maestro, Sí, hay un dicho muy común que dice, eh, es más rico aquel que menos necesita. y tiene mucho sentido. Tiene Sí, que ver con pero la menos mística necesita católica, porque ya tiene, ya posee lo que él quiere, lo que sabe que que es necesita. útil. Así es, claro. Sí, Porque ok, tenemos mucho, pero nos preguntamos si para qué lo necesita. En algún momento va a ser, pero si estamos acumulando y llenamos la casa de cosas porque un día lo vamos a utilizar, pues está mal. Tiene que ser aquí ok, y ahora, en este momento. muy A eso bien. se refiere la mística judía. Gracias. Sí, a la hora. Bien, entonces seguimos. No hay más preguntas. Vamos a ver el uso ético de la riqueza, que es la respuesta probablemente adecuada a lo que preguntaba Irma y también Eva.
en ese sentido, el sentido que nosotros le estamos dando a toda la proyección. Las posesiones materiales se van a considerar herramientas. Fíjense bien, todo lo que tenemos son herramientas, pero ¿para qué son esas herramientas? Para servir a Dios y apoyar a la comunidad. O sea, Dios, la naturaleza, como le quieran llamar, es a quien esas herramientas que tengo, que son mis habilidades, las voy a hacer técnicas para que esas mismas habilidades tengan su estrategia de cómo tener mejor servicio hacia la naturaleza, hacia Dios, y apoyar entonces a quienes me rodean, la familia, los amigos, alguien va a necesitar, y sé que ese alguien que necesita es porque ha logrado alcanzar el engrandecimiento personal, ¿sí? Pero en este caso, el engrandecimiento no es porque tengamos las herramientas, las posesiones materiales y que hagamos daño con ellas, sino todo lo contrario, construyamos un mundo mejor, una persona cada vez mejor. De eso se trata. Las herramientas, todo lo que tenemos es parte de esa misma secuencia de alcance de conciencia. Logramos avanzar para poder profundizar en lo que es el alma, porque a lo que estamos logrando el avance es el alma. El cuerpo se va curando, se va generando de acuerdo a las necesidades que tiene y que un día se enferma. Y entonces nos preguntamos, ¿qué hice para enfermarme? ¿Qué procedimiento realicé para llegarme a enfermar? Tal vez mala alimentación, tal vez el que me metí en un lugar donde hay mucha influenza, por ejemplo. Pues tengo la misma enfermedad. Aquí tenemos que aprender a ser equilibrados. Por eso es que hablamos de la sedaka, o sea, la caridad, la justicia. Si somos justos, si somos honestos con nosotros mismos, vamos a ser honestos con los demás, vamos a ser justos. Pero si yo soy injusto, voy a ser injusto con los demás. ¿Qué es la injusticia con uno mismo? Es la falta de respeto, que es el que no me cuido en mi salud. El que me dicen, estás comiendo demasiado. Sí, pero a mí me gusta y sigo comiendo y me harto de comer. Es una falta de respeto a la naturaleza, a mi individualidad, a mi cuerpo, que tengo que hacer equilibrar. Preguntarme por qué estoy o para qué estoy comiendo tanto. Entonces todo esto tiene que ver con esa que se llama sedaka, ser caritativos con nosotros mismos, no afectarnos, no dañarnos, porque entonces estamos faltando a ese uso ético de la riqueza. Tengo todo, no me falta nada, pero no sé cómo usarlo. Necesito estrategias. Y entonces, de acuerdo a mis habilidades, pongo estrategias para tener buenos resultados y a partir de allí uniformarme con el cosmos, con la naturaleza. Entonces es importante alcanzar esos bienes que son necesarios. El enfoque espiritual sobre lo material. O sea, aquí estamos hablando de una estrategia, no de una habilidad. El enfoque es una estrategia. ¿Cómo nos vamos a enfocar espiritualmente sobre la materia para poder entender la mística judía y mi propia mística? La mística va a buscar el conocimiento oculto. Entonces vamos a tener conexión con Dios, con lo divino, con la divinidad, con lo que ustedes crean. No quiere decir que porque es la era de Acuario ya es el saber y quitamos la creencia, no. Todos los que estamos aquí nacimos antes del 2000. ¿Qué quiere decir? Que nuestras costumbres, hábitos, nuestras relaciones son parecidas todavía a las de Piscis. En la era de Acuario debe haber un cambio. Lo que estoy haciendo me está enfermando, entonces ya no lo hago. Hago otra cosa que no me enferme. Y es el resultado de la enfermedad. Tengo problemas de gordura.
porque hice algo que me hizo estar así. Entonces empiezo a cambiar esa situación hacia un estado de conciencia cada vez mejorada. Entonces, en este caso, vamos a encontrar lo oculto, pero principalmente en la cuestión del mundo material, porque es un reflejo, una especie de sensación en la cual las realidades espirituales se van a encontrar con la profundidad y demasiado profundo. Entonces, no apegarnos a lo que tenemos porque un día se va a ir. Nada más nos sirve para un momento, para un aspecto, un caso específico y luego dejarlo ir, pero no poseer, porque no nos sirve y sí puede hacernos daño el estar hacer posesión de algo que no voy a sacar. Sí poseo, pero de alguna manera lo voy a estar reciclando, lo estoy invirtiendo en muchos aspectos. Por eso en este caso el reflejo, nosotros tenemos siempre el reflejo de la naturaleza porque nos está retroalimentando. Y por supuesto, vamos a lograr una espiritualidad de acuerdo a un estado de conciencia específico. Ese reflejo tiene que ver con el apego. Tengo apego, me va a reflejar una enfermedad. Tengo una manera de proyectarme contra los demás y estar siempre tratando de llegar a un choque. En algún momento, dicen los psicólogos, te va a dar cáncer, te va a dar diabetes, alguna enfermedad crónica, porque no hiciste lo que tenías que hacer, reinventar, reinvertir la, lo que se tiene con lo que se necesita. Entonces reinvertimos. A eso es a lo que hablamos con respecto al apego. No debemos tener apegos excesivos, sí tener apegos a mi pluma, a mi lápiz, a mi cama, a mi forma de vestir. Tiene mucho que ver con esa. El apego excesivo sí puede dañar porque no nos va a ayudar mucho en el sentido de lo espiritual, ya que son obstáculos. Y nuestra estrategia tiene que ser librar obstáculos. Ahí es donde comienza la mística judía. Enfrentar de golpe un obstáculo no nos conviene. Una crisis no nos conviene. ¿Qué tenemos que hacer? Estrategias para hacer los cambios necesarios y ya no tener la crisis, ya no tener problemas emocionales, porque ya todo lo estoy soltando. Si la vida dice te toca mucho, pero te lo voy a guardar, no estar buscando a fuerza. Hay muchas razones por las cuales el espíritu, el enfoque espiritual nos va a ayudar a romper con obstáculos y hacer cambios con nosotros mismos. ¿Alguna duda? Todo bien hasta el momento. Vamos entonces al simbolismo de la posesión. Ya vimos una característica en la cual hay claves. Ya encontramos que debe haber resultados, pero nos vamos a ir al simbolismo. Es- Encontrar símbolos en nuestra vida es mucho, muy importante. Y ahí está una mano que dice uno, alguien me está llevando de la mano, alguien me está poseyendo, alguien quiere que yo haga. Entonces el místico, la mística hebrea no va por ahí. La mística hebrea sabe que hay un ser superior, pero el ser interior, al estar conectado con ese ser superior, está logrando un equilibrio. Les pongo esa imagen para que nos demos cuenta que cuando encontramos hacemos ese clic con la naturaleza, los cabalistas dicen, se hace la luz. En un principio creó Dios la luz, dice la Biblia, ¿no? En Génesis. En un principio el verbo se hizo carne y se creó la luz. ¿Por qué no con la oscuridad? No podía hacer nada con la oscuridad. A fuerzas, primero creo la luz para poder hacer algo que me va a ayudar a un alcance de conciencia.
Y crear la luz no es difícil, pero nuestros mismos apegos, nuestra forma de trabajo, nuestra forma de pensamiento en contra de alguien, de algo, y la búsqueda de estar, afectarle a alguien, nos está diciendo que no está en la luz, que no hay luz, que puede haber por allí esa tenuidad. ¿Y qué es lo que hace la mística judía? Buscar esa parte tenue y recuperarla para crear luz. ¿Cómo? Proyectándose con la naturaleza y ser uno con ella. ¿Qué es lo que nos puede ayudar? Los cabalistas dan disciplinas muy interesantes, muy buenas, como también en la Suprema Orden del Acuario tenemos nuestros institutos donde se va a proyectar un trabajo más en el sentido de que la persona se encuentra consigo misma a través de algo. Sí, adelante, Julie. Sí, sí, muchas gracias. Es que ahorita usted acaba de mencionar que la luz que fue, o bueno, teníamos las tinieblas en Génesis y luego Dios creó la luz y que nosotros provenimos de esta. Y luego usted mencionó que cuando una persona, por ejemplo, se encontraba en cierta maldad, era porque tenía ausencia de luz. Esto hace referencia al Ruaj o Raj, algo así, que viene siendo la parte negativa que hay como que en la cábala, como ese estado emocional como de enojo, miedo. ¿Es esto mismo? Sí, es la ruaj, se llama ruaj, es el alma. Son cuatro tipos de trabajo que tiene el ser humano. El, el alma, o sea, Neksha, es lo más alto. Ruaj es la parte animal, la parte donde está el instinto. Entonces, sí, en efecto, nosotros nos formamos por la luz, pero lo tenue no quiere decir que sea mala la persona. Lo oscuro, no puede haber nadie con oscuridad. Siempre hay algo tenue que nos va a ayudar para, a partir de esa tenuidad, hacer la luz. Aquí el objetivo es darnos cuenta que tanto nuestra forma de poseer nos está llevando hacia el caos, en el cual tenemos que recuperarnos. Y el caos, dice, en un principio del caos y después vino la luz. Lo primero que funciona es la luz, si no, no podemos ver. Pero mucha luz no nos va a dejar ver. Y oscuridad o tenuidad no nos vamos a poder ver. ¿Qué es lo que necesitamos? Luz de luz. Luz de nosotros con luz de la creación. Y entonces uniformamos a tener luz equilibrada. ¿Cómo se le llama esa luz equilibrada para los hindús? Yoga. ¿Cómo le llaman los cabalistas para encontrar esa luz equilibrada? Cábala. La cábala es todo y el yoga es todo. Nuestras actitudes, hábitos, costumbres, todo lo que nosotros estamos generando constante y que nos está dando buenos resultados, hay que seguir proyectando para mejorarlos. Pero si no nos da buenos resultados, estamos necesitando meditar en qué son las actitudes, hábitos, costumbres que tengo de posesión que no me están dejando fluir, que me están amarrando. Y entonces en el simbolismo de la posesión, lo primero es la luz. Hay oscuridad, pero no es una oscuridad oscura. El infinito no es oscuro. El infinito tiene su propia luz, pero cuando empieza a retraerse, en el momento en que se retrae, se encuentra con que tiene que proyectar de nuevo esa luz y no lo va a hacer de golpe, sino por escalas. Y esas escalas se llaman Keter, Koshmak, Binah, Dar, o sea, las séfiras, son escalas, para poder llegar a Malkut, conocerse y evolucionar. No quiere decir que cuando llega a Malkut está involucionando. Quiere decir que se está comprendiendo a sí mismo, a sí misma la persona, para entender por qué los resultados que estoy teniendo
mala salud, malos hábitos de relaciones, pelea con la pareja, o sea, todo eso es porque de alguna manera debo buscar estrategias para hacer cambios en mi vida. Ya tengo la habilidad de hacer luz, ahora busco la habilidad, la estrategia para que esa habilidad se logre en un estado de conciencia cada vez mejorado, ser cada vez mejores personas. Y para eso hablamos del Yetzirah o el Zohar, que son textos místicos, el Sefer Yetzirah, con que tienen su simbolismo. Se va a centrar principalmente en las letras hebreas. Comenzamos por ver el Aleph. Por lo general, cuando se está trabajando todo esto, no quiere decir que lo tengamos que utilizar. El Aleph es la primera letra y tiene que ser oculta, guardada, porque es la letra de la vibración. Con Bet, más o menos ahí ya la establecimos. Entonces, las letras hebreas tienen mucho que ver con esa caída del infinito después de dejarse de retraer para abajo. ¿Por qué hace esa retracción? No lo sabemos. Pero los cabalistas en el Sefer Yetzirah y en el Zohar van a estar hablando de símbolos que son la séfira y las emanaciones divinas de cada una de esas séfiras y por lo tanto de planos de existencia. Aquí tenemos muchos planos de existencia. Uno de ellos es la calle, otro de ellos es la escuela, otro es la casa del vecino, de la vecina. Esos vamos a decir que tiene que ver con los espacios, con proyectos de trabajo, de existencia, planos de existencia, pero son emanaciones que vienen desde arriba con el alma para proyectar en Malkuth hasta abajo y volver de nuevo por el camino que mejor encuentre, o sea, la estrategia que mejor encuentre para lograr subir, ascender en el árbol de la vida hasta el grado de Keter o más alto. Pero necesitamos saber cuál es mi habilidad y qué estrategia voy a utilizar con esa habilidad para poder tener lo que necesito. Y un poquito más, dice Isaac de Luria, no te quedes con lo poquito, sino un poquito más, porque eso es lo que también te va a ayudar a proyectarte, pero siempre que tenga luz. ¿Y cuál es ese aspecto? Pues la ética, la moral de cómo somos y para qué somos. Entonces la acumulación, en este caso, los planos de existencia no van a tener acumulación como nosotros lo conocemos de bienes terrenales, sino que va a tener acumulación de experiencias. ¿Y qué es la experiencia? Conjunto de experiencias se llaman alma y tiene un lugar en el espacio. Todas las experiencias que tenemos. Entonces, ya encontramos en este sentido que hay una forma de moderación y piedad. Por eso es importante moderarnos, no exagerar en hacer un ejercicio porque quiero tener fuertes músculos o porque quiero bajar el abdomen. No es eso. La moderación es básica. Ni mucha luz, ni tenuidad. El infinito entonces se está recuperando, conociéndose a sí mismo para poderse encontrar de nuevo. La naturaleza se retrae para conocerse a sí misma. Ese es el aspecto. Si no se retrae, nunca se va a conocer. El ser humano se retrae, se concentra, se sienta a meditar. ¿Por qué? Porque tiene que hacer de nuevo todo un trabajo para volverse a proyectar. Me retraigo para después involucionar a través de un estado de conciencia que me va a ayudar a evolucionar. ¿Hasta dónde hemos llegado de repente en una crisis? A cero. Y estamos a punto de tirar la toalla al tapete. Pero en realidad nos dice la mística judía, tienes que tener moderación y piedad. Por eso valora la humildad, el estudio de la Torá, el estilo de vida, el disfrutar lo que tenemos. ¿Cuánto están disfrutando ustedes
el aparato que tienen enfrente donde están escuchando esta ponencia, esta charla. Entonces, tiene mucho que ver con que yo lo disfruto porque es la última vez que lo tengo, como si fuera la última vez. Porque ya cuando se me vaya solamente me va a quedar la nostalgia. Y en la cábala o la mística judía, la nostalgia no debe de existir, no llegar a la nostalgia. Nuestro objetivo es alcanzar vínculos con las proyecciones del conjunto de experiencias para que nuestra alma cada vez alcance esa evolución que va hacia Keter, hacia Ein Sof Aur, Ein Sof, y llega a Ein, que es la nada, que es el infinito, donde ahí nos proyectamos. Que quien quiera quedarse allí está bien, no hay problema porque alcanza esos niveles o estratos que tiene el regreso de la naturaleza. Pero sí es importante entonces darnos cuenta que debemos tener piedad, piedad con nosotros, comenzando con nosotros. ¿Cómo es posible que quiero ser delgado, y estoy comiendo y hartándome de comida y no bajo de peso? Esa es una falta de respeto al cuerpo, falta de respeto a la naturaleza nuestra. No nada más faltamos al respeto a otra persona, nos faltamos también al respeto a nosotros porque nos damos cuenta de que estamos codiciando y lo que codiciamos se nos va de las manos y nos desesperamos y entra la neurosis, dice Sigmund Freud. Cuando te entra la neurosis es porque has proyectado mal tu codicia. Debes tener codicia, pero equilibrada. Codiciamos, pero equilibradamente. Por eso es que se habla de la moderación y la piedad. Debo tener piedad conmigo mismo. No comer demasiado, hacer una disciplina básica, proyectarme siempre con una finalidad. Mi estado de conciencia llegue a aún más a la superioridad en esta vida y no esperarme para las demás vidas. Entonces las posesiones son los que me van a decir, estás codiciando, límpiate a través de la Shekinah. Da, da. Tengo muchos conocimientos, leí muchos libros durante toda mi vida. ¿Qué tengo que hacer? La Shekinah me dice, transmite ese conocimiento, límpiate porque yo te voy a dar algo que te va a purificar para alcanzar un estado de conciencia cada vez mejorado, ser mejor persona. Esto del simbolismo es muy importante, principalmente en la moderación, hasta en el hablar, en la relación, en la forma de sentir a las personas, las cosas que tenemos. Con respecto al simbolismo, ¿alguna pregunta? Parece ser que no hay preguntas verbales, tampoco escritas. Quiere decir que lo he explicado bien. Vamos a ver, en el sentido que nosotros tenemos, hay que alcanzar reflexiones. Y vamos a poner estas reflexiones porque las pláticas que tenemos los lunes con diferentes maestros, cada uno da su propia forma de trabajo con la cábala. Pertenecemos a la misma escuela, pero somos la unidad en la diversidad, o somos la diversidad en la unidad. Cada uno los invita a hacer sus reflexiones propias del trabajo, del tema que tiene. Un servidor quiere invitarlas a que esas reflexiones alcancen un grado de madurez. Ahí tenemos al mago. ¿Quién es el mago? ¿Quién es el mago esencial en el universo, en nuestro aquí y ahora? ¿Quién sería ese mago? ¿Quién responde? Cualquiera puede responder. Veo muchas manos levantadas, uno solo. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Quién es el máximo mago aquí y ahora en la naturaleza? En todo lo que hay Dios. en este momento. Usted dice Dios. ¿Quién da Ajá. más? Irma.
Pues hay quien dice que es el Pues sí máximo. sería el creador, pero a la vez sería uno mismo. ¿No? Virginia, Yolanda, Sí, sí es uno mismo. ¿sería uno mismo? Así es. Sí, Sí, Yolanda, ¿estamos de acuerdo? El mago somos nosotros, porque estamos teniendo nuestras habilidades. Por ejemplo, gracias. La habilidad que tenemos para manejar bicicleta. La mayoría había manejado bicicleta, tal vez no todos los que están aquí, pero de alguna manera su habilidad de manejar la bicicleta los llevó a ciertos elementos, ciertas formas de ser, y tiene una habilidad hasta para pararse en el manubrio, pararse en el asiento y hacer equilibrio. Es una habilidad. Pero al hacer todas esas maniobras se les llama estrategia. ¿Qué estrategia estoy utilizando para pararme sobre el asiento mientras la bicicleta camina, mientras rueda? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy formando un estado de conciencia en lo que parece mínimo es lo máximo. Dices que yo quiero alcanzar lo máximo, la magistratura, perdón, a partir de lo alto. Pues no. ¿Sabían ustedes que cuando dice y Elohim en la Biblia hebrea es Elohim, en la Torah es Elohim, los dioses crearon el mundo? Tenía que haber forzosamente una, alguien que lo creara, eran los dioses, pero ¿cómo es la cosmología? Primero nace la cosmología y luego la, la parte de los dioses. Tenía que haber primero dioses para que naciera la cosmología, todo el proceso cósmico. Toda esa fuerza tenía que lograrse. Los magos somos nosotros porque estamos siempre intentando hacer algo mejor en nuestra vida. Y esa es nuestra habilidad. ¿Qué estrategia utilizo para que mi vida sea, que yo sea mejor en esta vida? Tal vez una mejor educación, tal vez me pongo a leer libros de ciertos enfoques, ciertos temas, y entonces me estoy dando cuenta que mi manera de manejar el equilibrio, estoy logrando un avance en mi estado de conciencia. Si han leído Equivalión, los invitamos a que lean el Equivalión y lo analicen y se den cuenta de que los 7 principios del Equivalión son los que nos hacen, con esas estrategias que podemos encontrar en todas las habilidades que tenemos, los magos. Somos magos. Entonces, una de las reflexiones es entender que no existe un concepto místico hebreo de amasar posesiones. Sí que nos preguntaban hace rato, Eva, me parece, como objetivo espiritual. Eso es básico. Más bien, la tradición, en este caso de la mística judía, va a llevarnos hacia un enfoque ético y espiritual. ¿Qué tanto es mi comportamiento, mi conducta con mi pareja? O con la persona que va en el metrobús y de pronto me tapa el paso y agarro con todo mis fuerzas y la aviento y hasta la saco porque quiero pasar. Eso tiene mucho que ver con el enfoque que nosotros le damos para que se pueda lograr amasar posesiones, pero no en el sentido espiritual, sino que nos vamos a ir más allá todavía. Los recursos que tenemos, si son materiales, bien, para propósitos sagrados, pero saberlos equilibrar, toda esa función. Vamos a realizar las siguientes reflexiones. En este caso de que nosotros estamos proyectándonos de acuerdo a las necesidades que tengamos. ¿Cuál es nuestra principal habilidad en este caso? Saber qué necesito, no qué quiero, sino qué necesito, porque quiero una mansión frente al mar donde nadie me moleste. Ah, excelente, pero no es lo que yo necesito.
Es lo que quiero. Quiero que mi pareja ya no se enfade tanto conmigo cuando le sirvo de comer o cuando le ayudo a ponerse los zapatos o cuando le ayudo a descubrirse más a sí mismo o a sí misma. Sí, pero ¿qué estrategia estoy haciendo o utilizando para poderme proyectar? Entonces vamos a ver qué reflexiones necesitan hacer como tarea para que la próxima vez que nos volvamos a ver ya las traigan, porque vamos a hacer un examen, ¿no? De conciencia todos los días de aquí a cuando nos volvamos a encontrar, creo que va a ser hasta enero, ya está diciembre en la puerta, pero bueno, les vamos avisando. Vamos a realizar esas reflexiones. Número uno, analizar la forma en que busco poseer lo que quiero o deseo tener. Todavía no encuentro la necesidad. Ser un gran mago es porque sé lo que necesito. Ese es uno de los principios. Antes que todo, saber qué necesito, no qué quiero, o sea, qué quiero porque son mis chicharrones, es por lo que yo quiero, por mis pantalones, por mis pantaletas, esto yo quiero. No es así. El objetivo es que nosotros sepamos qué necesitamos. ¿Y saben qué? Ahí comienza el mago. Saber qué necesita. El mago no es mago si no sabe qué necesita, no qué quiere. Entonces, nuestra reflexión es empezar a darnos cuenta en qué estoy queriendo, pero no lo necesito. Entonces voy quitando. Voy a necesitar aquello que quité porque ahora sí lo necesito, lo traigo. Pero siempre, ¿qué necesito? Háganse esa pregunta todos los días y se van a dar cuenta que siempre van a decir quiero, la palabra quiero o la palabra deseo. Cambien. Si quieren buenos resultados, cambien esas palabras por algo que estratégicamente nos diga cómo proyectarnos de acuerdo a las necesidades que tenemos, lo que necesito, no lo que creo, querer. Dos, les vamos a invitar a que reflexionen cómo adquirir lo que tuve y tengo, ¿sí? ¿Cómo lo adquirí? Me lo regalaron, me lo robé, me lo compré, se lo pedí prestado y ya no se lo quiero regresar. ¿Cómo adquiero lo que poseo? Lo que quiero, deseo tener. Fíjense bien, es muy diferente a la necesidad. ¿Realmente necesito la pareja? Ah, porque esta pareja me está ayudando en esto. Ah, bueno, entonces porque la necesito. Pero pues aquí la tengo porque pues no hay otra forma de vivir. Y no quiero estar sola o solo. Tache. Quiero saber por qué necesito a esta persona. ¿Cuál es el fundamento básico para necesitar de esta persona? No es un te amo, no es un te quiero, no es estar cuidando que no se caiga, que no, 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 no. Es algo más allá que yo necesito que la persona convenga en que también lo necesita. Entonces equilibramos la necesidad de él, la necesidad de ella, y lo manifestamos como un plan cósmico, porque ese es realmente el plan cósmico. Lo que necesito para poder alcanzar un estado de conciencia mejorado es evolucionar todos los días. ¿Qué necesito? No, ¿qué quiero? Y entonces tiene que ver mucho con qué hice para tenerlo, si lo he tenido como una duración o lo he tenido como nada más posesiones para mi ego, para sentir que todos me ponen el abanico y la alfombra roja y paso por allí. No es así. La mística hebrea nos dice, con lo que tienes es con lo que puedes vivir porque es lo que necesitas. Pero si tú quieres más allá de eso, ya no puedes alcanzar la mística porque no logras quitarte esos obstáculos. Son obstáculos. El querer, el poseer son obstáculos. Lo que poseo lo necesito bien.
Ya no lo necesito, bueno, lo tiro, pero a lo mejor lo guardo. No sé si han hecho el examen, tomado examen a los hijos, a los nietos, a los chicos que tienen en casa, en algún lado. Y le dice, ahora vamos a limpiar tu closet y abajo de la cama que tienes, vamos a limpiar, porque ya está muy sucio. Y lo que no necesites, lo tiras. Lo que ya no quieras, lo tiras. La palabra querer y la palabra necesitar no deben de ser ambiguas. Si no lo necesitas, lo tiras. Si lo quieres o no lo quieres, lo tiras. Son dos palabras claves. Y entonces el niño, la niña dice, bueno, y lo ponemos a ver qué quiere. Y lo último, finalmente, lo que retira del lugar donde lo tenía era una piedrita por ahí que tenía. Todo lo demás lo sigue guardando. ¿Por qué? Porque no sabe qué es querer y qué es necesitar. Pero si nosotros le enseñamos a saber necesitar, es una estrategia para la vida. ¿Qué necesitas? No qué quieres. Es que necesito comer. No, eso quieres comer. Pero pregúntale a tu cuerpo si es algo que no está dentro de la necesidad, ni tampoco del querer, sino de tu fisiología. Y entonces en este momento siento hambre. ¿Qué quiero? Algo dulcecito, tache. Algo saladito, tache. Dime claramente que quieres dulce y que quieres salado. Y entonces se cambia la necesidad. ¿Qué necesito de eso dulce? Ah, bueno, quiero unas glorias de esas que son de cajeta, ¿no? Las glorias tan sabrosas. O quiero un plátano con crema y le pongo miel. Ah, bueno, ¿lo necesitas? Tu cuerpo te está diciendo que lo necesitas en este momento. Pregúntale a tu cuerpo mejor qué necesita, no qué quieres. ¿Qué necesita? Y el mismo cuerpo empieza uno a pensar el alma con el cuerpo y dice, ah, no, ya me di cuenta. Yo lo que necesito es esto. Y el cuerpo mismo nos Mm, está hablando constantemente. Sí, Disculpe, adelante. profesor, ya estamos a tiempo. Sí, ya vamos a terminar. Gracias, Yuli. Ujú. 3, mis posesiones, el dinero y la seguridad material, ¿son reales o solo las imagino? Mis deseos individuales y circunstancias de mi vida que quiero controlar y manejar son originales y básicos para mi sobrevivencia. Las necesito. Y por supuesto, 4, lo que he acumulado y gestionado, mis recursos, tanto financieros como personales, así como mi relación con los placeres sensoriales y físicos, la alimentación, son necesarios para mi vida. ¿En qué momento? O lo quiero nada más para que mi ego se haga grandotote, se haga esponjoso. Para que el ego se equilibre, necesito platicar con mi alma para que logre saber qué necesito realmente. No me voy a engañar. ¿Qué necesito realmente? ¿Y cómo defino mi autoestima? Finalmente, mi autoestima. Es muy importante saber de la autoestima. Los cabalistas no hablan mucho de la autoestima porque no hay una palabra en ese sentido que se llame autoestima, pero sí nos dan referencias con respecto a la necesidad que tiene uno para alcanzar un proyecto de vida cada vez mejor. Y no quiere decir enriquecerse con cuestiones materiales, sino que alcance una paz interior en la cual ese estado de paz logre inspirar a los demás. A eso se dedicaría la cábala, lograr con esa autoestima un proyecto de vida cada vez mejorar. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Maestro, ¿puede Sí, poner todavía la última? No acabé de anotar, claro que sí, con por todo favor. gusto. Sí, Profesor, igualmente no sé si me permita tomarle una captura de pantalla y compartirlo en el grupo de Cábala. También para dejarlo como reflexión, sobre todo en estas épocas navideñas, creo que también es bastante funcional. y con todo gusto. Muchas gracias.
Ahí están. Tomen un grupo, una Una manera de que captura. ustedes se los lleven, porque finalmente están grabándose, ¿no? Y se va a llegar a YouTube. Tenemos Así es. nuestro canal, ¿no? Entonces, pero bueno, si ahorita toman y se los llevan en la noche a trabajar, necesito esto que poseo, ¿para qué? Ahí se está empolvando, hasta está estorbando. Y tengo muchos objetos en mi lugar donde habito, pero no los necesito. Y ahí están. Y acumulo, y pongo en un rincón algo y en otro rincón otro. Y entonces estoy lleno de acumulaciones que no las necesito, pero sí me están afectando en un espacio vital y en muchos otros aspectos. Tiene que ver mucho con la autoestima. Cuando poseo, sin necesidad, es que la autoestima está baja, dirían los cabalistas. Cuando poseo con necesidad, es que mi autoestima sabe que necesita, mi ego sabe, y como estrategia empiezo a hacer de eso que tengo un proyecto de vida que me va a llevar a un estado de conciencia cada vez mejorar. Preguntas, porque ya nos pasamos un poquito. Sí, yo. El Colegio Internacional de Cábala de Becut pertenece a la SOA. Así es. Órale. Pertenecemos a la Suprema Orden del Aquarius, línea solar, Pero solamente los maestros son los que pueden estar en ese colegio. ¿no? Son ustedes quienes quieran Ah, ok. entrar, le piden a Julie, ella les puede decir que pueden entrar. Por eso es que se les invita, pero están dentro de un chat, y ustedes al estar dentro del chat van a pertenecer a la escuela, Ok, muy bien. ¿sí? Entonces, no es que los hagamos a un lado. Sí tenemos un gurú, se llama Laura Guzmán, Sí. de cuarto grado. Ella nos guía, nos da las referencias y nos va guiando de cómo, qué hacer, cómo proyectarnos con nuestro propio estilo de trabajo, nuestros conocimientos, las experiencias. Pero ella nos guía porque es la disipadora de tinieblas. Laura Guzmán, no sé si la conozca, usted que Sí, es claro que geminiano. sí, personalmente también, gracias. Bueno, entonces también ella es la que nos guía a nosotros en ese, es un sendero iniciático. Ujú. Entonces usted pida la oportunidad y pertenece a la escuela. Vamos a hacer más adelante grupos de 10, grupos de 15 para poder después trabajar ya con grupos pequeños. Muy bien, sí. Sí, 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 Gracias, señor. profesor. Sí, Gracias a gracias. todos. Ay, Éxito. buenas noches, gracias. Buenas Muchísimas noches. gracias. Buenas noches. Que descansen. Hasta luego. Bye Igualmente, bye. gracias.